Spider-Man Brand New Day. Ok, este será el primer video que hago hablando de una película y espero que sinceramente no sea el último, porque tengo que decir algo desde el principio. No sé exactamente cómo definir lo que me hizo sentir esta película, y es algo que no me pasa muy seguido. Hay películas que me gustan, hay películas que considero buenas, y luego están películas que terminas y te quedas viendo los créditos y empiezas a pensar ¿por qué se sintió tan diferente? Y para mí, Spider-Man Brand New Day entra justamente en esa categoría, porque después de verla y sobre todo después de pensar en las películas anteriores de Tom Holland, creo que puedo decir que sin ninguna discusión, esta es para mí la mejor película de Tom Holland como Spider-Man. Y sí, voy a explicar por qué. Pero antes de continuar, quiero dar una advertencia. Esta reseña contiene spoilers de toda la película, así que si todavía no la has visto, por favor ve a verla y ya sabes qué hacer. Ahora sí, hablemos de la película. La película ocurre unos años después de los acontecimientos de No Way Home, y creo que esa es una de las decisiones más importantes que toma la película, porque ya no tenemos al Peter Parker que conocimos al principio del MCU. Este Peter cambió. Después de todo lo ocurrido, Peter decidió prácticamente abandonar cualquier posibilidad de tener una vida personal. No porque no quiera tenerla, sino porque tiene miedo. Miedo de volver a perder a alguien, miedo de que las personas que quieren terminen pagando las consecuencias. Y esto provoca que Peter tome una decisión bastante extrema: convertirse únicamente en Spider-Man. No vemos a Peter Parker, no vemos a un estudiante, no vemos a un amigo, y el chico no intenta incluso tener relaciones personales. Simplemente le queda Spider-Man. Y al principio parece funcionar. Peter empieza a desarrollar su nueva tecnología, se vuelve más eficiente, combate a criminales, detiene villanos. Tenemos ahí las referencias a Scorpion, a Tarántula, a Capitán Boomerang, y protege Nueva York. Y desde afuera podemos decir que, bueno, este es el Peter que queríamos exactamente, ¿no? El que fuera un superhéroe. Pero el problema es que Peter tampoco está tan bien siendo Spider-Man. Y la película entiende algo muy importante sobre el personaje. Spider-Man no puede existir si no existe Peter Parker. Porque si le quitas a sus amigos, si les quitas sus relaciones personales, le quitas la identidad, completamente quitas a Peter Parker. Y sin Peter Parker no hay Spider-Man. Tiene simplemente un tipo disfrazándose yendo por Nueva York. Y esa es la tragedia que vemos desarrollándose en esta película. Creo que el verdadero conflicto de Brand New Day no es simple. Spider-Man tiene que derrotar a un villano. El conflicto pues es ese. Pero ¿Peter Parker puede volver a ser Peter Parker? Porque cuando más se aleja de su vida personal, más cómodo se siente siendo Spider-Man, y eso comienza a tener consecuencias. Sus amigos vuelven a aparecer después de 2 años de haber ocurrido los acontecimientos de No Way Home. Personas que forman parte de su pasado pues entran de nuevo en su vida, y Peter tiene que enfrentarse con algo que llevaba varios años evitando, y es sus propios sentimientos. Y aquí es donde personalmente siento que Tom Holland finalmente puede interpretar una versión mucho más madura del personaje, porque una de las cosas que llamó mi atención fue que Peter ya no se siente tan estúpido. Eso me pasaba horriblemente varias veces con la anterior interpretación que había tenido en la anterior trilogía. Puede sonar un poco duro, pero creo que es importante que se tenga que decir. Las anteriores películas de Spider-Man del MCU tenían momentos increíbles, pero muchas veces Peter se sentía infantil, rozando lo estúpido. Era un personaje que constantemente necesitaba que alguien lo guiara. Primero Tony Stark, luego otros personajes que se metieron como una especie de guía, como lo fue el falso ayuda que tuvo de Misterio. Aunque eso tenía sentido para un Peter joven que teníamos que ver crecer, aquí finalmente vemos que Peter toma decisiones, se equivoca, tiene miedo, se aísla y sobre todo tiene que vivir con las consecuencias de sus propias decisiones, y eso para mí representa un cambio enorme en la dirección. Hay algo personalmente que noté muchísimo: las influencias de Spider-Man de los videojuegos de Marvel's Spider-Man, no solamente en lo visual, porque eso ya se había dicho, sino también un poco en su personalidad, porque Peter se siente más parecido a ese Peter Parker que conocemos en los juegos. Un Peter que ya tiene un poco de experiencia, que ya sabe pelear, que ya sabe utilizar sus poderes, y que sí, pega algunas bromitas mientras pelea, pero también carga con problemas personales bastante pesados. Y eso es una combinación que funciona muy bien, porque Spider-Man tiene que tener ese contraste. Ese equilibrio hace que el personaje sea más interesante, y siento que Brand New Day por fin encuentra ese punto medio. Ahora tenemos que hablar de la antagonista, y sí, es Sadie Sink, que interpreta al personaje que todo el mundo sabía, Jean Grey.
Pero aquí viene algo importante, la película no representa exactamente una versión tradicional de Jean Grey. No tenemos explicación extensa sobre el Gen X, no tenemos una introducción completa de los mutantes, no tenemos una exposición enorme diciéndonos, miren, estos son los mutantes y esta es su historia. Y honestamente, me parece bien, porque su función dentro de la película no es simplemente ser Jean Grey, su función es funcionar como una especie de espejo para Peter. Y eso me parece algo mucho más interesante, porque ella representa lo que Peter podría terminar siendo, una persona con poderes extraordinarios que se va aislando poco a poco, una persona que tiene miedo de hacer daño, una persona que no sabe manejar aquello en lo que se está convirtiendo. Y mientras Peter intenta alejarse de las personas que quiere, ella representa el resultado de llevar ese aislamiento demasiado lejos. Por eso considero que funciona mucho mejor que como una antagonista que como una villana. Y por aquí está el problema que también tengo con la película. Y es que yo sí quería un villano, uno de verdad, un personaje que tuviera una filosofía que fuera opuesta a la de Peter. Y siento que esa dualidad faltó. Los antagonistas de la saga de Tobey funcionaban algo similar a eso. La antagonista de esta película funciona muy bien como un conflicto emocional, pero no tanto como una villana. Y eso afecta un poco para mí lo que es el tercer acto de la película. Ahora, quiero hablar sobre la aparición del personaje que personalmente no esperaba que funcionara tan extremadamente bien. Frank Castle, The Punisher. Tengo que decirlo, me sorprendió, porque Frank Castle es un personaje que conocemos y vimos desarrollarse en las series de Netflix y en el contenido de Disney Plus. Pero aquí lo vemos un poco más limitado a toda esa brutalidad. Muchísimo más en sus acciones, en personalidad, en prácticamente todo. Pero creo que eso fue en parte intencional para que la película pudiera funcionar. Y cumplió una parte en específica, el cual es ser el espejo moral de Peter. Frank entiende perfectamente lo que significa perder personas, entiende lo que significa convertir tu dolor en una misión, y entiende algo que Peter no quiere aceptar, que puedes utilizar la lucha contra el crimen de una forma para evitar enfrentarte a tus propios problemas. Y esa conversación entre ambos personajes hace que sea de las mejores partes de la película. Porque no se siente como un cameo metido simplemente al público para que estos griten. Se siente como un... oh, mira, está Frank Castle en esa película. Frank tiene una razón para estar ahí. Y eso es lo que me gustaría ver más en el MCU. Que los personajes no solamente sean un cameo, sino que tengan que aportar algo, aunque sea pequeño, dentro de la historia. Hablando de apariciones, también tenemos que hablar de Hulk. Y aquí voy a ser directo. Hulk aporta muy poco a esta película. No creo que su aparición sea mala, pero tampoco que sea necesaria. El personaje aparece en un par de momentos y cumple una función concreta: ayudar a Peter a comprender y controlar su mutación, y ya. No hace nada, no tiene una subtrama enorme, no cambia completamente la película, simplemente aparece y desaparece. Creo que sinceramente eso está bien. No todas las apariciones tienen que cambiar el universo del personaje. A veces un personaje puede cumplir una función específica y listo. El problema es que teniendo un universo cinematográfico tan enorme como lo hemos estado teniendo, es imposible preguntarse el por qué Hulk está ahí. Y creo que ese es el problema del MCU al no tener una conexión. Esta película tiene ese problema. Tenemos cosas que están un poco conectadas y desconectadas a la vez, no sé cómo explicarlo, porque tenemos a Damage Control, que es una organización que se vio en otras películas de Marvel, tenemos a la mano las referencias que son para Daredevil, los mutantes y Hulk, y todos esos elementos existen dentro de un universo mucho más grande, y el problema no creo que sea Brand New Day, el problema es que el MCU ha construido tantas piezas durante tantos años que ahora es complicado seguirles un poco la pista. Por ejemplo, la presencia de la mano es interesante, es una organización que ya tiene una historia importante relacionada con Daredevil, y de hecho ya lo vimos en su segunda temporada, pero aquí aparecen de una manera que se siente súper desconectada, y a mí me sacó un poquito de la película. No porque el concepto sea malo, sino porque se siente como si estuviéramos viendo piezas de una historia que ni siquiera conviven entre sí. Pero tampoco quiero ser completamente malo con la película, porque esto es consecuencia del MCU durante los últimos años. Que hay demasiadas historias, demasiados personajes, demasiadas conexiones entre muchas comillas, y en algún momento todo empieza a sentirse muy desordenado. Por suerte, Brand New Day consigue que esto no sea el centro de la película, porque su verdadera historia sigue siendo totalmente de Peter Parker. Y aquí llegamos al concepto que probablemente más me interesó, la mutación de Peter. Que esta película toma una idea que conocemos de Spider-Man, pero la utiliza de manera diferente.
Mientras más Peter aleja sus problemas personal, sus poderes empiezan a cambiar y a tener más fuerza. Tiene sentidos más desarrollados, telarañas orgánicas, pero también tiene menos control de sus poderes. Y eso me parece interesante porque los poderes dejan de ser simplemente la herramienta y se convierten en una representación física de su estado mental, como lo habíamos visto en Spider-Man 2. Peter está perdiendo el control emocionalmente y sus poderes también empiezan a salirse de control. Eso conecta directamente con el tema central de la película, porque Peter cree que mientras más se convierta en Spider-Man, menos tendrá que preocuparse de Peter Parker. Pero sucede exactamente lo contrario. Mientras intenta eliminar a Peter, más problemas aparecen. Es como Spider-Man 2 pero al revés. Y aquí encontré una comparación que me gustó mucho. En Spider-Man 2 teníamos un Peter que intenta equilibrar su vida personal mientras sus poderes comenzaban a desaparecer. Y aquí ocurre exactamente lo contrario. Peter se aleja de su vida personal y sus poderes comienzan a evolucionar. Como si la película te dijera que ¿qué pasaría si Peter dejara de ser Peter? Y la respuesta es que su propio cuerpo empieza a convertirse en algo que ya no puede controlar. Es bastante interesante porque Spider-Man siempre ha sido un personaje relacionado obviamente con el equilibrio, con la responsabilidad, con la familia, el amor, el trabajo y el heroísmo. Pero nunca puede tener el control. Y esa es justamente la lección que necesita aprender nuevamente. Y esto nos lleva a MJ y Ned. No creo que sean personajes con el desarrollo más espectacular de la película, pero sí creo que tienen una mejora importante de la anterior trilogía. Porque ahora la película consigue algo que necesitábamos: hacer que Peter entienda que los necesita, no porque necesite derrotar al villano o porque sean útiles para su misión, sino porque forman parte de su vida, y eso cambia completamente la relación. Peter pasó años intentando protegerlos, alejándose de ellos. Finalmente comprende que para proteger a alguien no significa que tienes que desaparecer, tiene que estar ahí. Y creo que es de las ideas más importantes de la película, porque Peter empieza a entender que su sacrificio puede convertirse también en un egoísmo. Sí, suena algo contradictorio, pero piénsalo. Si Peter decide que nadie se acerque a él, podría resultar herido. Está decidiendo que ellos no pueden elegir, y eso también es una forma de alejarlos. La película consigue que Peter entienda eso, y personalmente fue de las cosas que más me gustaron. Y aquí llegamos al corazón de toda la película, y para mí Brand New Day no es simplemente una historia de Spider-Man, es la historia sobre Peter Parker intentando recuperar su identidad. Porque durante años vimos que Peter se convertía cada vez más en Spider-Man, pero nunca nos detuvimos a preguntarnos en qué es lo que es Peter Parker. Y aquí sí, aquí vemos a una persona que tiene miedo a volver a querer, miedo a volver a perder, miedo a volver a cometer errores, y eso lo vuelve muy humano. Y eso creo que hace que esta película funcione mucho, porque finalmente entiende que Spider-Man necesita de Peter Parker, y Peter Parker necesita de Spider-Man. Y cada uno no puede existirse en el otro. Ahora, no quiero que parezca que estoy diciendo que la película es perfecta, porque no lo es, ni de cerca. Mi principal problema es, como mencioné, que le falta un villano principal. Tenemos un antagonista interesante, tenemos conflictos emocionales, amenazas, las organizaciones, tenemos personajes importantes, pero me faltó esa figura central. Ese villano que puede enfrentarse ideológicamente a Peter. Porque Spider-Man tiene de las mejores galerías de villanos. Cuando tienes personajes como el Green Goblin, como el Doctor Octopus, como Venom, Mysterio, Kingpin, las expectativas son altas. Y creo que Brand New Day pudo haber aprovechado mucho mejor eso. No necesitaba un villano poderoso, solo necesitaba un villano para mí que fuera un poco interesante. Uno que hiciera que Peter cuestionara también sus propias decisiones. Y ahí creo que la película se queda un poquito corta. Y aquí viene algo que todos sabemos. La barra tampoco estaba muy alta. No Way Home es una película muy entretenida, Far From Home también tiene momentos decentes, y Homecoming tiene su cierto encanto en su villano. Pero si hablamos estrictamente de la construcción argumental, creo que las tres son muy malas. En Homecoming depende mucho de Tony Stark, en Far From Home tiene una premisa interesante pero una ejecución horrible, y No Way Home pues tiene a los tres Spider-Man, y es prácticamente imposible que el público no se emocione con eso, pero no significa que necesariamente sea la mejor escrita de las tres, y creo que Brand New Day tenía una oportunidad, y no necesitaba hacer algo revolucionario, simplemente necesitaba hacer algo un poquito más enfocado, y eso es justamente lo que creo que consiguió. Después de todo, creo que es la primera vez que puedo decir que este es el Spider-Man que quería ver interpretado por Tom Holland.
No el Spider-Man que necesitaba que alguien le dijera qué hacer. No el Spider-Man que constantemente estaba intentando demostrar que era un héroe. No el Spider-Man que depende de otro personaje para avanzar. Sino a Peter Parker. Un adulto, un héroe, una persona que ha perdido, una persona que tiene miedo y que se equivoca. Pero que sigue levantándose porque eso es ser Spider-Man. Entonces, en conclusión, ¿Spider-Man Brand New Day es perfecta? No. ¿Tiene problemas? Sí. ¿Hay elementos que pudieron desarrollarse mejor? Claro que sí. ¿Necesitaba un villano principal un poco mejor? Para mí, sí, en lo personal. Pero puedo decir que es la mejor película de Spider-Man de Tom Holland. Porque finalmente tenemos algo que llevaba bastante tiempo esperando. Un Peter Parker que se sintiera más adulto, un Spider-Man que no necesita que alguien le diga qué hacer, un personaje que finalmente entiende lo que es la responsabilidad y que no solamente consiste en salvar a la ciudad, sino que consiste en cuidar a las personas que ama y que quizás sea la verdadera lección de la película. Peter pasó años creyendo que alejarse de las personas era la mejor manera de protegerlas, pero finalmente entendió algo: no puedes proteger a todo el mundo alejándote de ellos. A veces tienes que permitir que las personas formen parte de tu vida. Y eso es lo que Peter hace que vuelva a ser Peter. Así que sí, después de todo lo que hemos visto, después de todas las versiones, después de todas las películas de Spider-Man, puedo decirlo: el verdadero Spider-Man está de vuelta. Y ahora quiero que me digas tu opinión. ¿Para ti Brand New Day es realmente la mejor película de Spider-Man de Tom Holland? ¿Crees que la película necesitaba un villano más fuerte? ¿Qué te pareció la aparición de Frank Castle? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó esta reseña, por favor déjame tu like. Suscríbete si quieres a más videos como este. Y si termina siendo el primero de varios videos hablando de películas, entonces supongo que Spider-Man Brand New Day habrá sido un buen lugar para empezar. Nos veremos en el siguiente video. Cuídense. Bye.